Pues bien sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3. Sigmund Freud nunca incluyó formalmente a la homosexualidad como una enfermedad mental. En 1903, manifestó que cualquier trato debía hacerse al margen de la preferencia sexual, sin estigmatizar al homosexual. 12 años después se dejaron venir las guerras mundiales. La primera en 1914 y la segunda en 1930, terminando esta última en 1945. En la posguerra, a 49 años de Freud y tan solo a 7 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, se marcó la era atómica y se consolidan como superpotencias, los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ante la necesidad de atender una crisis de salud mental sin precedentes, la psiquiatría fue definida por la necesidad de reconstruir la salud mental de un mundo devastado. Fue un punto de inflexión radical que impulsó, entre otras, el desarrollo de la psicología clínica y nuevos enfoques terapéuticos. Y así fue como en 1952 la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, por sus siglas en inglés, incluyó a la homosexualidad en la primera edición de su Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, como una desviación sexual que obedecía a un trastorno mental y de la personalidad. Ante el contexto de la posguerra y la premura, este manual, que pretendía introducir una clasificación sistemática de enfermedades mentales, carecía del rigor científico ya que se había elaborado con diagnósticos descriptivos. Esas deficiencias más las pruebas de la psicóloga Evelyn Schuker sirvieron a los activistas para normalizar la homosexualidad y manifestarse públicamente en la primera Marcha del Orgullo Gay, el 28 de junio de 1970 en Nueva York, conmemorando los disturbios de Stonewall de 1969. Esta fecha marcó el inicio del movimiento de la liberación homosexual. Para 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, concluye en que sus investigaciones demostraron que la homosexualidad no era patológica, pero no fue hasta 1980, en la versión 3 de su Manual de Enfermedades Mentales, que elimina definitivamente a la homosexualidad de dicha lista. 9 años más tarde, el 29 de junio de 1979, se realizó en México la primera Marcha del Orgullo, manifestándose contra la violencia y la represión policíaca. Finalmente, en 1990, la Organización Mundial de la Salud, OMS, excluye de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Para 2008, la ONU aprueba los derechos humanos, orientados a la sexualidad y la identidad de género. ¿Pero qué le valió a la psicóloga Evelyn Schuker para desmantelar los argumentos de la APA? En la década de los 50, a partir de pruebas proyectivas incluyendo el test de manchas de Rorschach, Hooker demostró que no existían diferencias significativas entre hombres homosexuales y heterosexuales, sin conocer la orientación de los participantes. A la hora de evaluar los resultados, no encontraron indicio alguno que les permitiera distinguir entre un homosexual y un heterosexual. Conclusión: la homosexualidad no es una psicopatología ni un trastorno de la personalidad. Psicológicamente los homo y heterosexuales están igualmente ajustados. Aunque preferida por la Iglesia, para la psicología y las ciencias médicas, las terapias de conversión para intentar cambiar la orientación sexual de una persona son falsas terapias sin base científica, son ineficaces y perjudiciales, que provocan daños psicológicos severos, depresión e incluso suicidio. 1948. Los estudios de Kinsey revelaron que hay una alta frecuencia de experiencias sexuales mixtas, desafiando la idea de que la heterosexualidad era la norma exclusiva. El 37% de hombres en edad adulta tuvo por lo menos una experiencia homosexual hasta el orgasmo. Un 10% se percibían como homosexuales por lo menos durante 3 años, y el 46% de los hombres tuvieron relaciones bisexuales. Su conclusión fue que en la sexualidad no hay categorías cerradas, sino un continuo. 1991. Levy descubrió que el tercer núcleo intersticial del hipotálamo era significativamente más pequeño y con menos neuronas en hombres homosexuales que en heterosexuales,
mostrando un tamaño similar al de las mujeres. Esto sugirió haber un substrato biológico en la orientación sexual. Contrariamente, el núcleo supraquismático de los homosexuales y la cantidad de neuronas en los heterosexuales era mayor. El núcleo sexual dimórfico del hipotálamo es crucial para la conducta sexual. La presencia de andrógenos induce a un mayor volumen en los hombres, siendo el de las mujeres más pequeño. El tamaño en los hombres homosexuales es más semejante al de las mujeres, sugiriendo que hay una influencia de testosterona durante el desarrollo perinatal. Conclusión. La diferenciación en la variabilidad estructural de los núcleos neuronales del hipotálamo biológicamente puede estar vinculados a la orientación sexual. Desde la teoría neuroendocrina del desarrollo prenatal, durante el embarazo, la testosterona fetal juega un papel crucial en la virilización del cerebro. La hipótesis indica que una variación en este proceso puede resultar en una orientación hacia el mismo sexo, tratándose de un proceso biológico natural y no de elección o disfunción. Otro hallazgo se encontró con la resonancia magnética del cerebro, toda vez que las estructuras morfológicas y funciones del cerebro están relacionadas con la asimetría cerebral y la conectividad funcional. La orientación sexual del hombre es distinta a la de las mujeres. La prestigiosa revista Science, en su volumen 365, número 6456, publicó en agosto de 2019 el artículo. Los estudios GWAS a gran escala revelan información sobre la arquitectura genética del comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Los resultados sobre 500,000 de individuos del mismo sexo llevaron a la conclusión que no existe un único gen gay que determine el comportamiento homosexual, porque dicho comportamiento está influenciado por una compleja mezcla de miles de variables genéticas que interactúan con factores ambientales y culturales. 1993. Dean Hamer y su equipo del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos encontraron en hermanos homosexuales que 33 de 40 compartían marcadores genéticos en la región XQ28 del cromosoma X, componente genético significativo de la herencia ligada al sexo que predispone a la homosexualidad. 1991. Bailey y Pillard encontraron que en gemelos idénticos hay una probabilidad del 50% de que el otro también sea homosexual. Los estudios con gemelos muestran que la concordancia de orientación sexual es mayor en gemelos idénticos que en los fraternos, lo que sugiere haber una influencia genética cuya manifestación está sujeta a factores ambientales y epigenéticos. 1952. Franz J. Kallmann analizó una muestra de 85 parejas de gemelos hombres en las que al menos uno de los hermanos era homosexual. En gemelos idénticos encontró un 100% de concordancia y en gemelos fraternos del 13,25%, más menos 1,75%. Porcentaje muy similar a las observadas entre hermanos no gemelos. Su conclusión fue que la homosexualidad masculina tenía una base biológica y genética determinada. Ahora veremos algunas teorías, hipótesis, estudios y observaciones. La teoría hormonal sugiere que la exposición de niveles altos de andrógenos en las mujeres y bajos en los hombres durante un periodo crítico de la gestación pueden predisponer al producto adulto hacia la homosexualidad. Desde la respuesta inmunológica durante el embarazo, se dice que los hombres con mayor número de hermanos mayores varones tienen mayor probabilidad de ser homosexuales. Desde los estudios biológicos y las ventajas evolutivas. Explicación adaptativa de la diversidad sexual, para entender por qué a pesar de que aparentemente no aporta ni contribuye directamente a la reproducción, la homosexualidad aún persiste. 1959, la hipótesis de George Evelyn Hutchinson plantea que, desde la biología evolutiva, existe una selección a favor de los heterocigotos, o sea, hombres heterosexuales que portan un gen gay recesivo.
por decirlo de alguna manera, son hombres portadores transmisores del gen gay, pero que en ellos la homosexualidad no se manifiesta. Esto da al yang una ventaja adaptativa y una mayor eficiencia biológica, que le permite su permanencia en la población. Genéticamente se sugiere que los mismos factores genéticos que predisponen a la homosexualidad podrían conferir ventajas reproductivas a los familiares heterosexuales del individuo o en su comunidad, al contribuir indirectamente a la supervivencia de la comunidad o la familia, promoviendo la cohesión social, fortaleciendo lazos sociales, reduciendo la agresión o el altruismo en la crianza. Homosexualidad en el reino animal. En el 5% de las especies este comportamiento es común, lo que refuerza su origen fisiológico y biológico. El Dr. Paul Dacey, antropólogo de la Universidad de Montreal, reporta 33 especies de primates que manifiestan prácticas homosexuales, 9 de la superfamilia Ceboidea, 18 Cercopithecodea y 6 Hominoidea. Esta última incluye al chimpancé, el gorila, el gibón y al orangután, entre otros. Dichas prácticas son muy variadas, van desde la monta ventrodorsales, vientre con dorso, y ventroventrales, vientre con vientre, manipulaciones mutuas de los genitales, contactos bucogenitales, sexo oral, y anogenitales, sexo anal, con introducción de pene, entre otras formas. De igual forma, el Dr. Maarten Frankenhuis, director del Artis Zoo en Ámsterdam, da testimonio de conductas homosexuales en diversas especies del zoológico. En otras investigaciones, como el exhaustivo acopio de información de Bruce Begmel, alcanza más de 450 especies de mamíferos, aves, reptiles, peces, anfibios e insectos, con 190 perfiles de especies que presentan conducta homosexual o transgenérica. ¿Qué tan asombroso o cómico resultaría ver en el encabezado de un periódico a 8 columnas: en su jardín viven seres degenerados, como la hermafrodita lombriz de tierra, que cuenta con ambos órganos reproductores y que además los usa, o el caracol, un transexual, que cambia de sexo, que primero es un macho funcional y luego se convierte en una completa hembra? En este mundo material donde el común de la población prefiere la información que dan los medios masivos de comunicación, ignoran que resulta poco rentable la publicación de una noticia de este tipo, siendo más redituable un encabezado que diga: crimen pasional entre hilos o se disparó índice inflacionario. El hermafroditismo funcional se presenta con mayor frecuencia en aquellos individuos más primitivos o de menor complejidad. Algunos acompañan al hombre fuera y dentro de él, como los platelmintos. La fasciola hepática es un gusano de 3 centímetros de largo por 1.3 centímetros de ancho, pone alrededor de 3.500 huevos diarios, puede atacar el hígado del hombre, pero principalmente al ganado. La solitaria, representada por 4 especies, Taenia saginata, Taenia solium, Diphyllobotryum latum e Hymenelepis nanak, gusanos planos de cuerpo segmentado, que se adhieren a los intestinos y llegan a medir hasta 3 metros, como parte de su ciclo reproductivo son responsables de la cisticercosis. Otros organismos que se suman a esta lista son las antes mencionadas lombrices de tierra, oligoquetos, que ablandan el suelo contribuyendo a nutrirlo y permiten la oxigenación. La sanguijuela, hirundineos, los crustáceos como los cirrípedos marinos, los isópodos, los decápodos y una raza californiana de insecto, Iseria purchasi. No por ser menos importante se omite nombrar la existencia de una gran variedad de plantas con ambos sexos y autofecundación. Los moluscos, deliciosos caracoles, cuentan con ambos sexos que se desarrollan de forma alternada, con ocorismo, de jóvenes, son funcionales los órganos sexuales masculinos y de adultos los femeninos, de tal modo que, las hembras maduras solo se reproducirían con los jóvenes fértiles. Con cierto aire de sarcasmo, tal pareciera que mamá natura jugara bromas con nuestros estereotipos de conducta. Los caracoles son los transexuales y paidófilos de la naturaleza. Al fin de cuentas, a los caracoles poco les importan las etiquetas que se nos antoje colgarles, pero si tuvieran conciencia, seguramente estarían en peligro de extinción por suicidio, o habría largas filas para terapias de grupo, tratando de mitigar las acentuadas y profundas depresiones, por la incomprensión y rechazo de algo en lo que poco pueden hacer.
Pero un día el placer reemplazó al olfato, y la percepción olfativa de las hormonas que llaman a la reproducción dejó de ser imprescindible. El animal dejó de serlo, tomó conciencia del placer e hizo de la sexualidad un importante elemento de comunicación y afecto, convirtiendo el instintivo cortejo de apareamiento en un sensual y erótico lenguaje sometido a su voluntad. Porque ningún animal sabe que sus crías son producto del coito, ya que la inducción del macho a montar a la hembra en celo no obedece a la firme decisión de procrear, sino a la búsqueda del placer per se en un intento por saciar el ansia desaforada por las hormonas. Si el sexo en el hombre únicamente tiene un fin reproductivo, según la Iglesia, ¿por qué a diferencia de los animales puede gozar de él sin el estímulo hormonal de una hembra? ¿Por qué contrario a lo que piensa, el delfín también puede disfrutar del sexo por placer y no necesariamente, a un coito inducido hormonalmente condicionado a la reproducción? ¿Por qué el hombre, contrario a su evolución, pretende normar el sexo contra natura, reduciendo su práctica a un fin reproductivo, que evolutivamente ya ha sido superado? ¿Por qué se pretende justificar el adoptar una conducta reproductiva animal a partir de reprimir y doblegar la voluntad, o acaso el hombre deja de ser animal solo a conveniencia? La comunidad científica, incluyendo a la Asociación Americana de Psiquiatría, concluyen en que la homosexualidad es una variante normal del comportamiento humano, y no una alteración que requiera tratamiento. Conclusión. La orientación sexual surge de una interacción compleja de factores biológicos, genéticos, hormonales y ambientales. Pese a esto y no contentos con la falta de control a la desmedida polución y la falta de oportunidades para una vida digna, la ostentosa Iglesia, con el fiel cumplimiento al mandato de crecer y reproducidos, sigue fomentando el crecimiento demográfico e insistiendo en cambiar a los homosexuales para que adopten un estilo de vida heterosexual. Se dice que la naturaleza es sabia, pero, ¿por qué cuando se hace referencia a la homosexualidad, se pretende adjudicar que se equivocó? Pero contrario a lo deseado, el papel que juega la homosexualidad en la naturaleza se ha atribuido a un equilibrio natural de la natalidad, sujeta a un altruismo a favor de su rama consanguínea, que ya desde la antigua Grecia se contemplaba como un atributo. Llegamos al momento incómodo. 2026, siglo XXI. La Tierra gira alrededor del Sol al igual que otros planetas y dejó de ser el centro del universo. El hombre dejó de ser el centro de la creación, pertenece a la subfamilia Hominidae, compartiendo con sus primos evolutivos los chimpancé y bonobos el 96.9% más menos el 1.9% del ADN. En un estado de negación, llámense líderes o feligreses, contradiciendo a Juan 8:7, le rascan y no paran de rascar. Ilusos convencidos de una realidad falsa, protegen su autoestima evitando verdades dolorosas. Por calentar una banca los fines de semana se sienten inmaculados, libres de pecado con el derecho de señalar, marginar y agredir, sustentando su homofobia y desprecio en sus trillados argumentos bíblicos. Desde Génesis hasta Primera de Timoteo pasando por Romanos y Primera de Corintios. El Levítico, como ya vimos en otro video, se cuece aparte porque solo aplica a los sacerdotes. ¿Cuáles son los pecados bíblicos? La idolatría, homicidio, adulterio, robo, mentira, codicia, envidia, y gracias al Papa Gregorio I en el siglo VI, que agregó la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Pues inmaculados no son. Se adoran e idolatran imágenes. La Iglesia ha sido responsable de la matanza de San Bartolomé en 1572 y de los asesinatos cometidos por la Santa Inquisición. De la venta de indulgencias, acumulación de riqueza y encubrimiento de abusos por interés financiero, y de transferir sacerdotes acusados de abuso sexual a diferentes parroquias en lugar de denunciarlos a las autoridades civiles o expulsarlos. Sus líderes religiosos Juan XII, Alejandro V y la familia Borgia, Urbano II, Inocencio III, Gregorio IX, Lucio III, Inocencio IV, Sixto IV y el cardenal Giovanni Angelo Becciu, cargan la mancha de la idolatría, inmoralidad, adulterio, corrupción, asesinatos, nepotismo, fraude y malversación. A donde se antoja preguntar a los homofóbicos líderes religiosos, obligados a predicar con el ejemplo según Tito 2:7, Primera de Pedro 2:21, Mateo 5:16, Primera de Corintios 11:1, que para eludir asumir sus acciones homofóbicas,
les encanta decir que son incluyentes recitando a Juan 8:11. Vete y no peques más. 2. Si hasta ahora, según la ciencia, la homosexualidad es una innata condición humana, entonces, ¿por qué siguen hostigando a los homosexuales? Es un tanto como declarar que respirar es pecado y cada vez que lo haces pecas. Paradoja o círculo vicioso que garantiza a la religión clientes cautivos. A ver si nos vamos aclarando. El único que tiene potestad de perdonar es Dios, Lucas 5:21, Marcos 2:7 y Mateo 9:3. Y el único que intercede entre los hombres y Dios es Jesús, Primera de Timoteo 2:5, Juan 14:6, Hebreos 9:15, Romanos 8:34. Aunque por ahí digan que Dios no miente ni se arrepiente porque no es hijo de hombre, el que escribió Números 23:19 fue hombre, y que creen, como tal se equivocó. Hay 5 pasajes bíblicos del arrepentimiento de Dios, por equivocaciones. 1. La creación del hombre, Génesis 6:6-7. 2. El castigo a Nínive, Jonás 3:10. 3. Poner a Saúl como rey, Primera de Samuel 15:11. 4. Destruir a Israel por el incidente del becerro de oro, Éxodo 32:12-14. 5. Destruir a Israel con plagas de langostas o fuego, Amós 7:1-6. ¿Y qué tal de los tristes mortales? ¿Alguna vez admitirán que se equivocaron, o pasado por su mente la reconciliación y como ejercicio de humildad pedirán perdón a la comunidad LGBT+, o les gana la soberbia? José Saramago dijo que el milagro más grande de la Biblia es haber convencido al mundo que las aventuras de un pueblo semítico son la palabra de Dios. Cuando por demás es conocido que la Iglesia, predicando el no matarás matando, obligó al mundo a creer en su Dios a punto de fuego y sangre. El Vaticano tiene un régimen teocrático, por lo que ahí sí aplica decir que delito y pecado pueden ser lo mismo. Pero en un régimen laico y democrático, donde Iglesia y el Estado están separados, y las leyes no las dicta Dios, el delito está circunscrito en el ámbito jurídico, y no al divino. Debemos entender entonces que disculpar a la homosexualidad de ser delito, es tanto como librarlo de pecado. ¿Qué pasará entonces con la Iglesia Católica en un país laico? ¿Cuál es su postura? Por lo menos, en México, la Iglesia Católica mantiene una dependencia jerárquica y doctrinal directa con el Vaticano, reconociendo al Papa como su máxima autoridad espiritual. Aunque es una entidad separada del ámbito civil desde 1992, la Iglesia mexicana sigue las directrices pastorales, nombramientos episcopales y enseñanzas de la Santa Sede, en un marco de cooperación y diplomacia. Pero el resto de las congregaciones religiosas difícilmente soltará su presa, porque no les conviene. Es tanto como querer arrebatar a la bestia la comida con el que alimentan a su jauría. Recordemos que las diferentes corrientes religiosas son vástagos de la católica, que nacieron a conveniencia. En 1054, por desacuerdos y conflictos, la Iglesia se fragmenta en ortodoxa y católica. 1517, en Alemania, nace el protestantismo de Martín Lutero, que denunció la venta de indulgencias y creó una nueva corriente religiosa. 1534, el rey Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica y funda la Reforma Anglicana, porque el Papa Clemente VII se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. 1870, decae el poder de la Iglesia Católica. En Italia, con Garibaldi, y la Revolución Francesa se puso final al poder papal. Y de aquí para el Real tenemos una gran gama de ideologías y corrientes religiosas: bautista, adventista y testigos de Jehová, metodistas, mormones y pentecostales, etc. Ten siempre presente que el diablo conoce tu nombre, pero te llamará por tus errores. Dios conoce tus errores, pero te llamará por tu nombre. Isaías 43:1 y 2 de Corintios 5:17. Crea conciencia, aleja los miedos y no asumas culpas gratuitas. Cuando alguien en el nombre de Dios te señale por tus errores tergiversando las Escrituras, duda, aléjate. Al huir de tus demonios, revisa Lucas 4:10-11, 2 de Corintios 11:3, Juan 8:44, de paso Mateo 7:15-20 y 24:11, 2 de Pedro 2:1-3,
Jeremías 23, 16, 32 y 1 de Juan 4, 1. Porque el amor verdadero, según el Nuevo Testamento, se basa en la misericordia, el perdón y el no juzgar. Mateo 7, 1, 2 y 1 de Corintios 13. Pero no es el homosexual quien tiene que pedir perdón por ser como fue creado, porque de hacerlo es tanto como admitir una culpa que no tiene. Una culpa que reiterada y sistemáticamente se ha insistido en hacer creer. Porque el juzgar con argumentos del Viejo Testamento implica una condenación severa basada en la ley y el mérito. Cuando el mérito de las acciones se fundamenta en una justicia retributiva y no en la gracias como regalo inmerecido del nuevo pacto con Jesús. Por eso no merece crédito quien juzga con argumentos del Viejo Testamento, mientras dicen amar al prójimo. Según el Nuevo Testamento, incurren en una contradicción de términos y abominable hipocresía. En nuestro ser pensante y consciente, se debaten las trilogías de su personalidad y de su ser. El querer, el poder y el deber ser, versus materia, alma y espíritu. Todas ellas circunscritas en un constructo sociocultural subordinado a las leyes naturales.